Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Hablando Claro en compañía de todos ustedes, analizando y compartiendo la información en este inicio de este año 2022. Estamos en puerta que nos visite Su Majestad los Reyes Magos, la noche mágica. Don Francisco Tablas, muy buenas noches. Muy buenas noches, Paco. Pues desearle a todos los televidentes de Canal 4 y a todas las personas en definitiva, feliz año nuevo, que estamos ya en el 2022, y también pues felices Reyes, que será pasado mañana. Por lo tanto, felicitarle a todas esas personas que durante todos estos tiempos llevan siguiendo Canal 4 TV. Y hemos comenzado el año, Hemos comenzado con un contagio masivo, escalando, y hoy veía algunos datos que casi 5.000 contagios en Canarias, 7 muertos en 24 horas, y claro, es preocupante que este contagio sigue. Es verdad que ha venido los días estos de fiesta y demás, y la gente pues no suelen respetar, y a lo mejor eso ha acelerado esta situación. Yo espero que la gente sea un poco más consciente, que tengamos un poquito más de sensibilidad con este tema, que nos cuidemos, porque al final lo que hace es colapsar la sanidad y a todos nos hace falta. Sí, pero es que está viendo, esto está tan enredado, así de claro te lo digo, está tan enredado con estos contagios masivos, de entrada está tan enredado que la propia ministra de Sanidad está de vacaciones. No, es que no, en esta situación que estamos viviendo no se le ve. La verdad, yo le digo, a mí me tiene preocupado por los datos que estamos viendo, y después lo que estamos viendo, cómo está evolucionando, ¿no? Cambia el rol. Ahora ya empezamos con 14 días de cuarentena, pasó a 10, ahora te dice que 7, por otro lado te dice que son 5. Sí, te quedas con personas que están dando positivo, y ya echamos en falta lo que llamamos el rastreo. Ya no hay nadie, avisa a nadie, no hay un seguimiento. Personas que están con síntomas y están esperando que le hagan la PCR, que lo llamen para hacerle la PCR, para decirle que si puede estar de baja o no puede estar de baja en la empresa, cuando sigue conviviendo, es que esto está tan enredado. Lo que pasa es que la escalada, ¿me entiendes?, en ese sentido de contagio ha sido bastante rápida en poco tiempo, y claro que no se da tiempo de a todos hacerle PCR, de todos controlarlo, y eso es obvio. No hay capacidad. Es que es lo que me transmite, porque esa prisa, no solo prisa, sino esa concienciación y ese hincapié de que nos vacunemos, que todo el mundo estuviera vacunado, que más. Yo digo, esta información no la tendría el gobierno de esta escalada nada y de esta expansión de este virus, de contagio. Por eso nos decía y estaba cerrando tantas puertas de que ya las personas para entrar en una cafetería tendría que tener la vacunación, para ir a cualquier sitio, ¿sabes? Ese círculo tan cerrado, ¿no? No, yo entiendo yo busco respuesta, ¿no? La vacunación, lo que sí es cierto es que había una primera, una segunda, una tercera, y ya se habla de una cuarta. Y ahora mismo se va a una cuarta. Entonces tenemos que ver, oiga, ¿la vacuna va a tener que ponerse cada 6 meses o cómo es esto? Porque no sabemos. Pero tampoco te están llamando. Exacto. No tienen capacidad de reacción para poder solucionarlo si es así. Luego también es cierto de que, bueno, la capacidad sanitaria es la que es, y si todos vamos el mismo día, obviamente no tiene respuesta para todo. Eso es un problema que tenemos. Por lo tanto, lo primero, y yo sigo pensando que lo mejor es que cada persona use la mascarilla cuando sale y cuando se junta con otras personas que no se sabe si están contagiadas, independientemente que esté vacunada o no esté vacunada. Hombre, que esté vacunada, por lo menos tenemos un mínimo de protección. Exacto. A las personas que no están vacunadas, que es la mayoritaria de las personas que están actualmente en la UCI, son personas que no están vacunadas. Luego aparecen los diferentes tipos de virus, que no se sabe si son peores o igual o menos grave, y
estamos viendo que está anteleía de un virus que aparecía en Francia, que se llaman, me parece SH, no sé qué, el otro que aparecía en Israel otro día también, y están apareciendo diferentes virus. Yo entiendo que la población debe estar toda vacunada para intentar de minimizar la situación, pero también tenemos que saber la vacuna, qué respuesta tiene, con cuánto tiempo, si es trimestral, anual, cómo va a ser esto. Y esto es un tema que no tenemos claro y no veo que los profesionales en la materia pues aclaren esta situación. Pero no queda otra sino cuidarlo con las herramientas que tenemos, que en este caso es la mascarilla y la distancia. Pero sigue habiendo pues masa de gente que se junta y se sigue provocando situaciones lamentables. Un contagio masivo, contagio de rebaño. No sé si esa es la línea que ha marcado el gobierno de contagio de rebaño. El contagio de rebaño están todos, se están contagiados y se quedan inmunes. El gobierno está en una situación, no sé si el gobierno quiere que haya un contagio de rebaño, pero después recibe la presión, con lógica, de los profesionales de la sanidad que están desbordados. Oye, mire, usted quiere esto, usted está dando pies a esto, pero mire, es que esto está desbordado y las personas cuando llegan aquí, que hay que pedirle paciencia también, oye, porque estamos viendo cómo se están con los sanitarios y ya hay zonas que se están pasando hasta la línea roja, insultando a los sanitarios, incluso más allá, agrediendo. Y por este estado de nerviosismo, de estrés y de todo lo que conlleva. Pero oiga, Canarias acaba de anunciar reforzar con 1000 sanitarios más por la ola que estamos sufriendo, y obviamente lo tienen que reforzar. ¿Por qué? Porque hay muchos sanitarios que también están de baja. Hay 7000 sanitarios y por lo tanto contagiados. Esos que están de baja, más la presión que de la escalada de esta ola, pues obviamente no pueden con todo. Un disparate. Pero bueno, quería comentarle algo sobre la política nacional, en el cual aparecía la información de una encuesta que se hace recientemente, y parece ser que el Partido Socialista empata con el Partido Socialista en intenciones de voto, es decir, que tiene el PP un 26,3 y el PSOE un 26,1. Pero sí es verdad que está cerca Vox, que con un 16%, y esto, es decir, con el PP y con Vox podrían gobernar si efectivamente esto es así. Yo no sé, porque las encuestas sabe cómo son, pero hasta que no llegue el momento no. Es un año, no, el tema es que es un año que toca ahora vivir para ver cómo va la economía, y va a cambiar las cosas. Si Pedro Sánchez hace las cosas bien, posiblemente suba de voto, pero teniendo en cuenta que el PP tiene su guerra interna, pues estamos viendo que le está adelantando un poco Vox. A mí que me vengan con la historia yo creo que ya esa lección deberíamos tener, pero bien aprendida, ¿no? Que cuando hay ese esfuerzo de creación de empleo, de inversión, de bajada de impuestos y de un largo etc., donde vienen todos como hermanitas de la caridad y todos son buenos, cuando viene un periodo electoral, porque eso es trampa, eso es engañar. Lo que hay que valorar que has hecho en toda tu Esa es una valoración que tiene que hacer el ciudadano de pie. A mí que en 4 años lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal. Un alcalde, una alcaldesa, y nos vamos a la política más cercana, que es los ayuntamientos. Un alcalde o una alcaldesa de cualquier municipio, cualquier ayuntamiento, cualquier municipio, que venga a ejecutar las obras, a todo el último año. Oye, pues esto es tomarme el pelo. Y nada más que por tomarme el pelo. Exacto, esa es la nota que tienen que tener todos los ciudadanos. Yo lo que estoy viendo, que este año, por ejemplo, las personas van a tener menos dinero. Sí. Recuerde que le subieron el sueldo a las personas. Sí. Pero si le sube usted el sueldo y luego le sube la alimentación, los servicios. Pues prepárese para el 2022 que acabo de aumentar la presión fiscal. Es que ese es el problema, que este año va a ser bastante duro, y hay empresas que a lo mejor se han cogido ayuda que tienen que hacerle frente este año.
y a ver cómo le hace frente. Prepárese. ¿Por qué? Porque se ha disparado los precios que todos los días tienen que consumir los ciudadanos. Y es un problema. Ahora van a tener menos dinero que antes. ¿Por qué? Porque los precios se han disparado. Y eso es un tema que tenemos que analizar, que la luz, ha visto usted que es un producto de necesidad, y cómo se ha disparado de precio. La comida ha subido. Mire, a mí no me vale que usted me suba el sueldo si después me sube el agua, la luz, el gas, la gasolina, el transporte, todo lo demás. Por lo tanto, es un error. Entonces, esas políticas que se están llevando a cabo, estamos viendo que puede colapsar. Y este año se puede ver. Europa ha estado observando a España para ver qué política lleva en el tema de la reforma laboral, por ejemplo, en los presupuestos y varias cosas, para ver cómo le da dinero y que pueda salir España adelante. Pero la deuda que se ha metido España es bastante gorda, sí, y tiene que hacerle frente. Y si no hace una política bastante buena para poder mantener esa deuda, yo creo que vamos a tener algunos problemas serios. Es que hay un problema que es muy grave, ¿no? Porque si nos trasladamos a una persona física, a un empresario, cuando genera una deuda la tiene que asumir ese empresario o esa persona física. Pero los políticos, cuando generan una deuda, la vamos a pagar todo y ellos no van a ser responsables. Ese es el tema de la política. Es que yo digo, como el que le da un talonario, los talonarios ya se ven poco, ¿no? Pero usted se acuerda, le daba un talonario a alguien y se ponía a diestro y siniestro a firmarle talón a todo el mundo sin tener un euro dentro de la cuenta bancaria, pero él firmaba talones a todo el mundo. Y esto es lo que ha hecho estos gobiernos, desde los ayuntamientos hasta los últimos. Estamos obligados, los han obligado nosotros a trabajar con las entidades bancarias, a trabajar con el sistema digitalizado, pero los obliga a pasar por un tubo en el cual, por ejemplo, las entidades bancarias ya te cobra por todo. Sí, sí. Pero tienes que trabajar con ellos. Sí, ¿no? Ya no puedes pagar más de 1.000 euros en efectivo. Ya no puedes sacar más de 3.000 euros en efectivo de tu banco. El coto lo tienen cerrado. Entonces, estas cosas que te va llevando a un callejón, al final te cuesta dinero. Es una fábrica de hacer dinero. Exacto. Y tú tienes que estar ahí sí o sí. 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 ¿Quieres cobrar? Y te van a quitar. Yo, bueno, conozco personas que tenían una paga de no contributiva de 100 y pico euros. Y se quedaba con un mes. Y se quedaba con un mes el banco, sí, para poder pagar los gastos del mantenimiento de esa cuenta. Entonces, no teníamos otra forma de salir de ahí. Es que no la tenemos. Entonces, yo veo cosas que te están llevando a una situación de colapso. Y eso tenemos que tener cuidado, porque las políticas económicas, social y demás tienen que ser bastante equilibradas. Ahora mismo el tema de las pensiones, vamos a ver cómo se va a mantener. ¿Por qué? Porque vemos cada vez que no hay dinero para los pensionistas. Yo quería comentarles sobre el tema de Margarita Robles, en el cual Robles promete desplegar los nuevos Eurofactors para proteger a Canarias lo antes posible. Es decir, la señora ministra estuvo aquí en Canarias y sabe que Canarias el otro día salía en prensa de que estaba desprotegida porque los F-18 que tenía en la base aérea de Gando, pues ya prácticamente no podían volar. Bueno, pues esto es una buena noticia, porque es cierto que el otro día hay 20 comprados, y Canarias es un área que tiene que estar protegida desde el punto de vista aéreo, y si no, pues podemos tener serios problemas. Por lo tanto, es una buena noticia que, por cierto, Margarita Robles es una de las mejores valoradas dentro del gabinete del gobierno. El gobierno también dice: el caza FK y el tanque 8x8 inyecta 4.600 millones en el sector de defensa. Es que defensa requiere también de unas inversiones para poder mantener lo que es la defensa nacional, porque si no, al final tenemos problemas a largo tiempo. Hay otra noticia que dice: la Audiencia Nacional condena al Ministerio de Justicia por desaparición del sumario de un atentado de ETA. A mí es que estas cosas, cuando sucede en España, me parece que los acordamos de otros países de tercer mundo, sí, porque
Oiga, no puede ser que desaparezca documentación de una administración. Imposible. Eso no puede ser. Si no, no estamos en un país democrático serio de primer orden. Y esto me parece una noticia lamentable. Reconoce el daño moral a la hija y huérfana de un guardia civil, uno de los asesinatos de la banda terrorista sin resolver. Desgraciadamente, esto en España se está dando este tipo de cosas. Por otro lado, quería también comentar las restricciones de Alemania golpea el optimismo del sector turístico isleño. Hombre, esta fecha que en Canarias era importante que los hoteles estuvieran bastante ocupadas, pues Alemania ha dicho que Canarias no era segura y por lo tanto se han visto afectados, ya se ha cancelado, ahora de invierno, ¿me entiendes? Se ha cancelado pues muchas estancias, por lo tanto es un palo que se lleva el turismo canario y la situación que estamos viviendo pues lo pone peor, porque al final, ¿me entiendes?, hay mucha mano de obra en ese tema. Dice el presidente de la FED, carga contra las políticas de Madrid en plena temporada alta Canaria. La plaza aérea desde el mercado germano se reduce a 2,4%. Leve retroceso no impide que las conectividades desde el mercado teutor superen a del 2019. Es un poco lamentable, por eso digo que la economía, si no se acelera un poco, mal lo vamos a llevar. La reforma laboral afecta al 82% de los contratos que se firman en Canarias. Empresas y salariados suscribe 14.000 acuerdos mensuales por obra o servicio, una modalidad que desaparece desde hoy con la entrada en vigor de la nueva ley. Es decir, que 14.000 contratos tendrán que cambiar en ellos en un plazo de 3 meses. Los graduados escolares está que se suben por las paredes. Perdón, graduados escolares. Graduados sociales están que se suben por las paredes. ¿Por qué? Porque el trabajo que ha tenido en esta fecha y que tiene es inmenso. Y ahora vamos a ver cómo se lo soluciona, porque si se ha quitado... ¿Soluciona? Si usted viera cómo le está perjudicando a los trabajadores. Ese es el tema, por eso digo que a veces yo no sé si se piensa bien las cosas que se hacen para que no se vean afectados. Trabajadores que pueden perder el trabajo. No, porque puede perder, no pierden el puesto de trabajo. Pues esto es lamentable que este tipo de cosas suceda, que se piensa que se hace una cosa para mejorar y lo que hace es retroceder. Y yo, no sé, pero por eso le decía al principio, no veo las cosas por buen camino. Y es un problema que vamos a tener durante este año, a ver cómo se va a dar. Los trabajadores no podrán jubilarse a los 66 recién cumplidos, salvo que haya cotizado muchos años. Es decir... Defíneme muchos años. Por ejemplo, el año 22 tiene usted que tener 37 años y 6 meses o más para que se pueda jubilar con 65 años. Menos de 37 años y 6 meses con 66 y 2 meses. Por lo tanto, ya vamos subiendo. Sí. Entonces... Pero mire, yo le digo una cosa. ¿Quién puede trabajar con 66 años en la construcción? Bien, pero vamos... O con conductores de camiones o otros oficios. Vamos a otros oficios. Yo no... La verdad, no es que pueda trabajar, vale. La pregunta es, que es la del millón. Si usted me dice a mí que yo me tengo que jubilar a los 70, a los 80 años, digo, vale, yo quiero jubilarme, mire, yo a los 120. Primero, porque si me jubilo a los 120 quiere decir que he vivido 120 años. Ya eso para mí es un éxito. Vale, y si lo ve. Pero bien. Si se jubila... Ahora digo, ¿quién me contrata a mí con 100 años? ¿O quién le contrata a usted un trabajador? Ya con no 60. Es que ya ni con 40, 60. Es que con 40. Exacto. Ya en el mercado laboral, las personas de 50 años, efectivamente. Es que es la realidad y esto no se da cuenta. Están teniendo problemas los de 40 y pico y 50 años están para acceder a la vida laboral. Claro.
Y me viene ahora a mí, claro, ¿sabe cuál es la jugada? ¿Qué es lo que hacen esas personas entonces? No, pero ¿sabe cuál es la jugada? La jugada está clarísima y marcada, por lo que yo percibo, ¿no? Y no sé si estoy equivocado. Si una inmensa mayoría de los trabajadores tenemos una base de cotización y según la base de cotización laboral es la media que podamos cobrar una pensión de 1.000 euros, pues vamos sobrados. Pero el gobierno dice que toda esta gente van a cobrar 1.000 euros. Aquí lo que interesa es alargamos la jubilación, que se vayan al paro, que estén cobrando, que si ayuda, que si esto, que si lo demás, que si la paga no contributiva, que si la paga de los 55 años y toda esta historia que se monta el gobierno para que tenga una cotización baja y cuando se viene la jubilación le pagan 1.000 euros y le pagamos 400, 500 euros. En el año 24, usted para jubilarse tiene que tener 38 años o más cotizado. Sí, sí. ¿Usted cree que la gente que ha empezado a trabajar, si están empezando a trabajar con 30 años, van a tener 38 años de cotización? Van a llegar a tener, por favor, salvo yo le doy a esto, salvo que tomamos una iniciativa, vamos creando partidos políticos, nos vamos presentando y como somos diputados durante 7 añitos o senadores durante 7 años, cobramos las pensiones más altas, que es lo que tienen estos señores. Estos que dicen esto, la clase política son no esa tiene ventaja la que tiene. Exacto, la clase política tengan en cuenta que la clase política viven bien y por eso esto que hace tiene más cara, cara dura, pero profesionales. Que quiten eso, que digan, no, mire, usted esté en política o no esté en política, usted tiene que cotizar igual que cualquier trabajador. Ese beneficio que tiene porque sea senador, porque sea ministro, porque sea diputado, porque sea... Pero vamos a ver, si estás ahí prestado, porque no has pedido un favor, a ver si vamos mentalizando a las personas. Yo eso es un tema que no comparto porque son trabajadores y se debe a su trabajo, pero esto de que vivan como vive un trabajador, con el sueldo que le corresponde, con todo esto. Pero mire, usted tiene que tener cotizado igual que cualquier trabajador. Si son 30 años, si son 40 años, 40 años. Pues hay diputados que ganan más de 9.000 euros mensuales. Sí, y más, y calladito la boquita. Exacto. Y el que pertenece a la comisión por el agua que viene de la lluvia, pues cobra también una parte. El que cobra, pues, también cobra dieta. Eso es ingrediente. Esto, y el patatín, patatá. Es que todo eso no lo dicen. Esos ingredientes lo tienen y ese es el problema que estamos viendo. Por ejemplo, la administración el año pasado contrató a más de 200.000 personas en la propia administración. Eso es un gasto que hay que pagar. Claro. Los que trabajan y pagan impuestos. Claro. Entonces, lo que yo le decía antes, que podemos llegar a un colapso, es eso. Es que el gasto es más que los ingresos. Estamos en un colapso. Y tenemos que pagarle a los Europa se lo está diciendo. Tenemos que pagar a los pensionistas, tenemos que pagarle a los funcionarios, tenemos que pagar una serie de cosas. Si usted tiene más gasto de lo que ingresa, imagínese. Y eso es igual que una casa. Y después resulta ser que las administraciones no tienen solo con los funcionarios que contratan empresas externas para que haga los pliegos de los contratos, para que haga la defensa jurídica, para que haga un patate, por lo cual no solo los trabajadores que son los funcionarios y funcionarias, encima los desplazamos, porque a mí no me gusta el funcionario de turno, porque me dice que no puedo hacer esto, y lo que quiero es que me dice que puedo hacer esto. No, me contaba que hay un problema ahora con el tema de los interinos, es decir, que tienen que sacar concurso público, pero el problema es que usted va a sacar un concurso público adaptado a esas personas que están trabajando, pero se puede presentar cualquiera. Entonces, puede haber una fuga de trabajadores de una parte a otra, porque un señor que está en una administración trabajando en un ayuntamiento que lleva 20 años, pues se presenta en concurso y como tiene más años que el otro que está en ese puesto, lo puede ganar y dejar aquella plaza vacía. ¿Qué es lo que está pasando? Pues a ver cómo se las va a inventar, porque están estudiando ya una cosa rara para ver cómo hacen eso. Y luego llega la ley y dice, mire, es que eso no se ajusta a derecho. Están haciendo una chapuza para solucionar una gran chapuza. Una gran chapuza que llevan haciendo muchos gobiernos, no uno solo. Sí.
Por otro lado, quería comentarle que, bueno, es bueno, dice, los productos pasarán a tener 3 años de garantía desde el 1 de enero. Es decir, sí, cualquier producto que usted compraba antes tenía 2, ahora pasa a 3. Vamos a ver si esto es así y qué tipo de garantía que cubre, porque al final puede haber picardía. Pero es importante porque también es cierto que hay cosas que deben tener una cierta garantía. Usted a los 2 años compra una cosa y a los 2 años se lo rompe y dice... ¿Qué cuando se le acaba la garantía es cuando se rompe. Qué casualidad, Igual que cuando empiezan los coches a tener problemas, a los 5 años, cuando se le acaba la garantía, juega con un medio. Parece que en esta estudiado. Una batería, ¿cuándo le falla una batería? Cuando cumple ya los 2 años que tiene garantía. Desde luego. Y antes una batería duraba hasta 5 años, fíjese por dónde. Ese es el tema. Con el tema de los morosos que le decía el otro día con Hacienda que se duplica, en Canarias se habla de una cantidad de 186 millones en Canarias. Es una deuda importante. Y lo que yo decía, ¿cómo es posible que alguien que le debe a Hacienda 200, 300 euros, viene a Hacienda y se los quita? Sí. Y a estos morosos no le pueden quitar el dinero. Es que yo no lo entiendo por qué crece esa deuda. Y se sigue endeudando. Y siguen repitiendo personas que llevan años. Llevan años con este tema, con deuda. Por ejemplo, Kiko Matamoro, que debe 711.000 euros, Samuel To, que debe 981, Sergio Arola, que debe 985, es decir, Rato, el que fuera... este hombre Rato fue un señor que no solo fue ministro, fue del Banco Mundial, presidente del Banco Mundial. Ganaba una pasta impresionante. Claro. Ganaba una pasta impresionante. Y mire, ahora le debe 1.390.000 euros. Hacienda. Sí. Yo por eso digo que son cosas que no, igual que Mario Conde, también que le sigue debiendo a Hacienda, ¿por qué no lo embarga? Yo no entiendo este tipo de cosas. O las tecnologías como puede ser Twitter o Google, oiga, que está generando ingresos. Que generan un montón de ingresos. Es un poco lamentable. No. Yo le comentaba porque antes sobre el tema de la economía, porque hay un tema que es importante en la economía también, que es los gestores consideran que la bolsa ignora los peligros climáticos. Es decir, los mercados no reflejan el peligro del cambio climático. Y eso en la economía es importante. Hay por ahí un artículo que decía que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Las Palmas se tiene que gastar no sé cuántos dinero porque la avenida marítima se está estropeando a consecuencia de las olas. Tiene que prever que el cambio climático va a hacer mucho daño. Y si no se prevé eso, pues no habrá dinero para en un momento determinado que se tenga que hacer obras urgentes. Y eso es un problema que creo que los gobiernos tienen que tener muy en cuenta. Estamos cambiando y es un tema que no se está reflejando en la economía. Y eso lo tiene que los gobiernos tener en cuenta porque ya vivimos nosotros yendo hacia Las Palmas por la Laja, hubo un corrimiento de tierra y se quedó la autopista cerrada. Si no hay dinero para ejecutar la obra sobre la marcha, se queda incomunicado por esa carretera para ir a Las Palmas. Posiblemente. Es un tema que deben tenerse en cuenta. Luego el Gobierno de Canarias, dice, el Gobierno de Canarias presenta una estrategia para ser neutral y resiliente al clima 2040. Yo sigo pensando que hay muchos políticos que se están llenando la boca con esto, con el tema del cambio climático, pero no hacen nada. No están haciendo nada. Cada vez veo que las cosas están peores y no están solucionando el problema, ¿sabes? Porque vemos que se sigue enterrando residuos en el cual están contaminando mucho nuestra tierra, que es un territorio limitado, y no se hace nada. Pero se está gastando muchos miles de millones en propaganda, bombos y platillos, en proyectos y un largo etc. Y aquí no hay que hablar, hay que ejecutar.
y lo que no se está haciendo es se está hablando mucho, se está haciendo poco. Eso es la realidad. Se está yendo mucho, miles y miles de millones en palabras, no por ejemplo, acción. Lo que yo le comentaba antes de Las Palmas, dice el plan de acción para el clima y las energías sostenibles, dice el cambio climático urge intervenir contra los oleajes de San Cristóbal. El plan de acción para el clima y la energía sostenible propone prevenir riesgos como inundación por la subida y el nivel del mar en el litoral de la ciudad. Oiga, se puede hacer mucho daño en un momento determinado en el mar y comerse lo que es la orilla. Y eso es una obra muy grande. Si no se tienen previstos cosas con el tema pues mal lo vamos a llevar. Sí. Mal lo vamos a llevar. Y puede pasar en cualquier municipio. Sí. Por lo tanto, yo creo que se debe tener en cuenta en la economía que el cambio climático está llegando y tenemos que resolver un problema que nos va a afectar más tarde o temprano. Dice, cada día mueren en Canarias 8 personas en la lista de espera de la ley de dependencia. Sí. 8 personas. Es decir, que se muere y no llega a conseguir cobrar la ley de la dependencia. Sí. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el gobierno anterior de Coalición Canaria lo hacía mal y el que ha venido lo sigue haciendo peor. Claro. Yo, sinceramente, no puedo entender esta situación. ¿Sabes lo que conlleva eso? Mire, eso fue una ley que podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, que puede ser buena, que no puede ser buena, y todo el debate que quiera abrir. Pero lo que no se puede hacer es lo que hizo el señor José Luis Rodríguez Zapatero, que fue poner por el populismo esa ley, soltarle la patata caliente a todas las comunidades, y fue una ley sin ficha económica. Por lo cual, yo puedo hacer muchas leyes, pero después la autonomía, las comunidades autónomas, dice, y sí, ¿y cómo lo pago? ¿Y cómo lo mantengo? Pero mire, vale, lo hizo mal, pero ¿por qué no se le ha buscado solución? Porque ha pasado unos cuantos años desde que hizo la ley. Pues mire, sinceramente... Porque no hay voluntad política. No, porque las administraciones, mientras usted le hable de hacer obra, la boca se le hacen grande, pero cuando hablamos de inversión social, la boca se le hace chiquitita. Entonces la bandera que lleva tanto Podemos como Nueva Canaria, como el PSOE, sobre el bienestar social de las personas, ¿dónde está? ¿Por qué engaña? No, hombre, porque quedamos bien. Quedamos bien. Es decir, engañándole a la sociedad esta que sufre una Pero situación. Es que esa es la realidad. Pero es que él la tiene ahí. Esa es la realidad. Esa es la pura y dura realidad. Que se sepa, las personas que lo escuchan, que esta es la realidad. Es la pura y dura realidad. Cada día mueren en Canarias 8 personas. Sí. Que están en la lista de espera de la ley de dependencia. Sí, y que no la van a cobrar. Bueno, ya no la cobran. Yo, por eso digo, estas cosas son las que... Pero recuerde que la legislatura... ¿Y usted por qué se cree que no se invierte en la administración para que se saque esos expedientes y se ponga en marcha? Porque ahí le pone toda una maquinaria de personal a que elabore todos esos expedientes y se ponga en marcha, significa mermar las cuentas de las comunidades, y eso no interesa. Es como, ¿por qué los gobiernos no invierten en los juzgados y pone todas las herramientas en los juzgados sobre corrupción? Porque me salpica. A mí lo que me interesa es mermar de infraestructura a esos juzgados para que los casos de corrupción, los tuyos, los míos, el de allá, el de acá, el que viene y el que vendrá, se eternice. Por eso que le importa poco que estas personas reciban la ayuda. Esos son los datos y está real. Los datos son eso. Ahora las conclusiones y la opinión, cada uno valore lo que crea. Por eso para mí la sociedad tiene para que mí valorar. Y mi opinión es que le importamos un pimiento, por no decir un pepino. Y el día de las elecciones, ¿qué tenemos que hacer? Hombre, el día de las elecciones, ejercer el voto con responsabilidad y acudir a las urnas, porque tenemos que acudir a las urnas, aunque sea por votar. Fíjate por dónde. Si uno de los datos que se oculta, que es real, ¿no? Porque aquí se habla
y se dice, no, es que esta formación política ganó con un 60%, un 70%. Sí, el 60% del 70% ¿de quién? De 10, de 15, de 20, exacto. Porque es fácil esos números, es decir, el 70% de 10, pues vale, fueron 7, pero mira, es que la población son 100.000 y solo fueron a votar 10. Ese es el tema. Y eso es lo que ustedes utilizan. Usted nos dice que hay una extensión de votantes, pero esa extensión la tenemos que volver en votación. Y si no está de acuerdo con ninguno de ellos, pero mire, yo creo que se llevaría un susto cuando en las estadísticas y en la noche de recuento de votos diga que hay un 60, un 70% de votos en blanco. Eso es una vergüenza. Es un fracaso de la clase política. Claro, por lo tanto, es la única protesta que yo veo que se le puede hacer a todas estas formaciones políticas para que de una vez por todas cambien el concepto y se pongan a trabajar para lo que están, para el bienestar de los ciudadanos. Viendo informaciones a veces me da vergüenza de ver cómo se trata al pueblo, ¿no? A las personas, sinceramente, sí. Cómo las engaña y cómo juegan con ellas. Y las mangoneas. Y ahora cuando vengan las elecciones le damos 400 euros a los jóvenes que por primera van a votar, para que lo gasten en cultura. Lo que estamos viendo es que somos un país subvencionado. Sí, pero queda bonito, ¿no? Claro. Qué chachi soy, ¿eh? Te doy 400 euros porque y como 18 tú me das 400 euros, yo te voto. Hombre, como si no vas a votar, mírame. Por menos hay una investigación por compra de votos. Dice, el suelo del polígono de Arinaga queda en manos del Cabildo. La Asociación Mixta de Compensación ratifica hoy la compra del 30% de las participaciones de CEPE por 8,3 millones. Bueno, se ha gastado dinero público para la compra de un suelo industrial en Arinaga, que la verdad es que yo no sé si eso es una zona empresarial, el Cabildo, ¿por qué gasta ese dinero ahí, no? ¿Será porque el presidente fue alcalde? ¿Será porque el presidente es del mismo municipio? Qué coincidencia, ¿no? Hombre, todo puede pasar. Qué coincidencia, ¿no? ¿O quieren tomar decisiones, participar para tomar decisiones? Hombre, cuando esté y cuando no esté. Dice, el PP critica el pobre impacto de los planes de promoción turística de Gran Canaria. El plan de marketing 2021-2025 aprobado hoy confirma la baja orientada de la marca de Gran Canaria en los mercados emisores y que el esfuerzo comunicación no está generando el interés necesario para la adquisición de nuevos bienes. Esto habla el Partido Popular del consejero del Cabildo de Gran Canaria con el tema del turismo. ¿Por qué? Porque se ha gastado dinero, pero no ha tenido ninguna repercusión para el tema del turismo. Entonces, por lo tanto, no sé dónde se está gastando el dinero y con quién se está gastando el dinero, porque aquí se nota poco. Aquí se nota poco. La capital cierra las cuentas con deuda cero por quinto año consecutivo. Dice, el consistorio liquida cuenta general 2020 con 50,5 millones de superávit. La oposición critica que se haya aprobado en extremis por la falta de personal. Yo le digo claro, esto es el Ayuntamiento de Las Palmas. Si tiene 50 millones de superávit, es un fracaso de los políticos. Un municipio no puede tener dinero en la cuenta, se lo tiene que gastar en el municipio. Pues si no, es un fracaso. Lo que está ganando las entidades bancarias, por tener dinero en las cuentas bancarias. Primero, porque pierde dinero teniendo el dinero. Y segundo, porque no presta todos los servicios que requiere la sociedad. Pero mira, que no sea tan cara dura. Si tiene todo ese dinero, ¿por qué no le paga a los proveedores? Esa es una de las preguntas que se podría hacer. Hasta correo le suspendió el servicio porque no le pagaba. Efectivamente. Es decir, esto es lo que yo quiero que la gente se dé cuenta. Usted tiene dinero y no presta servicio a la población o no le paga a los proveedores. ¿Usted cree que es un buen gestor? Sí, no, es fabuloso. Ese está cañón. ¿O él cree que está en una empresa privada? No, ni la empresa privada, porque sabe la empresa privada si algo tiene es que si no le paga, no prestan servicio. Eso es lo que yo quiero que sepa la gente, que no hace eso.
Lo dice hablando ahora también, que añade eso, que cómo es posible que tenga 50 millones de superar el Ayuntamiento de Las Palmas. El alcalde Augusto Hidalgo se ha dedicado a recaudar para guardar. Sí, sí. Y eso no puede ser. Para nada. Eso no puede ser. Nos vamos a ir unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro.